¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana con expectativas de empezar a discutir otros temas. Dejamos atrás lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tema que vamos a estar hablando porque en estos momentos se está debatiendo, se está discutiendo en las comisiones del Senado Nacional, pero lo cierto es que hay una agenda importante que tiene que ver con algunos proyectos que el propio Poder Ejecutivo envió ya al Congreso para ser discutidos cuando en el momento de sesiones extraordinarias, en el momento de el mes de febrero. No se discutió ningún tema allí y los temas pasaron para ordinarias, pasaron para la discusión a partir de lo que fue la presentación, la presencia y la inauguración de este periodo por parte del presidente Alberto Fernández en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación ante la Asamblea Legislativa. ¿Y cuáles son esos temas? El proyecto de ley de agroindustria, el tema de la construcción, algunos temas ejes centrales para que para acompañar, para complementar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Me voy a ubicar, voy a saludar a mis compañeros en la tarde de hoy porque hay muchos temas para debatir, muchos temas para hablar, para discutir. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, renovamos un poco la agenda, tal vez, Así como es. recién estabas comentando. Borrón y cuenta nueva, no borrón, media sanción, pero cuenta nueva sí. A ver si toda esta agenda que tenemos pendiente desde finales de diciembre, desde aquella sesión de bienes personales, un montón de proyectos que están, hay nuevos proyectos y un montón de proyectos que están pendientes que deberían empezar a tratarse esta semana. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, es cierto lo que dice Daniela, bueno, ya pasó lo que todo el mundo esperó durante todo el verano, que fue el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de ley del Fondo Monetario Internacional, una discusión bastante intensa, una sesión muy pero muy larga, y ahora empieza la agenda propia de la Cámara de Diputados, como bien decías, la que no se pudo tratar en extraordinarias, la que le interesa al gobierno, que tiene que ver con ciertos ejes económicos que necesita para esta segunda etapa de la gestión de Alberto Fernández. Se cumplen 2 años, empiezan los segundos 2 años y buscan de alguna manera un paquete de leyes que tiene que ver con el sector económico para incentivar la producción, para encontrar un camino de salida a la pandemia, ¿no? Claro. Al impacto económico de la pandemia. A mí me parece que hay temas que está planteando el Gobierno Nacional por estas horas para discutir aquí en el Congreso y que seguramente tendrán que ponerse de acuerdo, oficialistas y opositores. En eso va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En eso va a estar Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos. Pero algunos temas si uno va tomando, el proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de ley que tiene que ver con el incentivo a la construcción, marcan políticas a largo plazo. A ver, Dani, ¿se pueden discutir de la misma manera cuando se discutió el acuerdo con el fondo? Es decir, que se discute un tema que va a superar al gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro, lo que pasa que el tema ideológico tal vez no está tan presente, sino que está más en la mirada de largo plazo, como vos decís, de bueno, pensar políticas para el campo, pensar políticas para el sector de la construcción. El tema del FMI, la deuda, ya encarnaba en sí mismo si estaba bien o no, o si el monto estaba bien o no, sino era todo ya un conjunto, una plataforma política muy importante. Igual en esto de la agroindustria, en este momento que se va a empezar a tratar y que está dentro de las prioridades, surgió otra vez el tema de las retenciones. Exactamente. Así que otra vez, si pensábamos en hablar de políticas de largo plazo, lo inmediato, el tema del freno a las exportaciones y posibles medidas están otra vez opacando estas medidas por ahí de largo plazo. Bueno, David, es un tema que se discute no solo acá, se discute en estos momentos también de discusión en el Senado con respecto al tema del acuerdo con el fondo, que se inició con la presencia de los ministros, como pasó en la Cámara de Diputados, la presencia de Juan Mansur, el jefe de gabinete, condenando desde en nombre del propio gobierno nacional lo que fue los actos de violencia contra la oficina de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, así arrancó, son los mismos ministros, salvo que en esta ocasión no está el ministro Culfa, sino que está, que es el de producción, sino que está el ministro de Trabajo Moroni, dentro del grupo de funcionarios que están en el gobierno, respecto de lo de las retenciones, que se va a meter obviamente en la discusión. Me parece que hay que plantear la diferencia. Las retenciones, una suba de las retenciones, si el gobierno plantea una suba de las retenciones, va a tener que pasar por el Congreso.
esto que podría hacer ahora, que lo que se cerró es el registro de exportaciones de derivados de soja. Es modificar el diferencial que tienen los derivados de soja del poroto de soja. El poroto de soja paga 33% de retención, los derivados de soja, harina, aceite, pellets, paga 31% de retención. Esa diferencia de 2 puntos, si el gobierno lo quiere subir y ponerlo en 33, que es lo que parecería que quiere hacer, no tiene que pasar por el Congreso, es potestad del Ejecutivo poder hacerlo. El problema es trigo, maíz. Me parece que ahí está la discusión respecto de lo que está sucediendo hoy con el mundo, que el mundo está demandando más trigo y maíz y girasol, por ejemplo, de la Argentina. Bueno, son temas que se discuten por estas horas en el Congreso, más específicamente en este caso, hoy por hoy en el Senado, en el medio de la discusión en torno a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que los últimos días de la semana pasada, ya en la madrugada del viernes, lo votó la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de ese texto que aprobó diputados, es el texto que está trabajando por estas horas el Senado Nacional, y las voces que obviamente han pasado por Diputados Televisión y también el propio recinto de la Cámara de Diputados, como es el caso del diputado por el Chaco, Pedrini, decía lo siguiente. Esto expone que sobre un punto crucial tenemos divergencias profundas. Esto es así, es un dato de la realidad, pero también es cierto que todos sabíamos que conformamos un frente de todos, que decíamos unidad en la diversidad, unidad hasta que duela, decía José Luis Gioja, y tenemos las herramientas y la predisposición a seguir juntos este camino. Tuvimos votos separados, tuvimos votos muchas veces con divergencia, nunca aspiramos a la uniformidad, no somos cultores del pensamiento único y sabíamos que esto era absolutamente previsible y puede llegar a pasar, puede volver a pasar en otro punto. No se puede convertir en una costumbre, pero sí en que si usted tiene desde peronistas tradicionales, radicales alfonsinistas, grupos que se consideran kirchneristas pero no peronistas, hasta el marxismo maoísta, bueno, evidentemente, yo ni intento pedirle a la CCC que nos acompañe en este acuerdo. Hablando de Alderete y Caliba. Con el Fondo Monetario. Ni no me da la cara para pedirle, entiendo. Bueno, ahora estamos juntos, estamos en el mismo espacio y queremos seguir, los dos, ellos, nosotros, todos queremos seguir en el mismo espacio. Y aparte, no se olvide lo que tenemos enfrente. Tenemos enfrente una formidable coalición de derecha que impulsa el neoliberalismo, que tiene el apoyo de los medios. Bueno, ahí estaba el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado del Chaco. Enseguida vamos a volver a hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a pasos perdidos. Ahí está nuestro móvil. Sofi Raimundes, buenas tardes. ¿En qué tema estás trabajando? Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes también para el equipo. Les cuento que estamos trabajando desde el Salón de los Pasos Perdidos, aquí dentro de nuestro Congreso de la Nación Argentina, porque hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de la Endometriosis, esta enfermedad que muchísimas mujeres padecen de manera crónica, que tiene que ver con la aparición de células que por lo general crecen dentro del útero debido a la menstruación, bueno, que crecen en diferentes partes del cuerpo. No se sabe la causa, por eso está en investigación, y esta actividad es tan importante porque concientiza y además visibiliza este problema que padecen muchísimas mujeres, obviamente argentinas y de todo el mundo. Este congreso, este debate que se va a dar en minutos nada más, fue organizado por la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, que vamos a estar entrevistando en algunos minutos nada más, junto con Endo Hermanas, una organización que nuclea justamente a todas las mujeres que padecen esta enfermedad, para que se tenga en cuenta que es un riesgo posible de muerte
fuerte también, que causa en muchos casos enfermedades graves, y por eso la importancia de visibilizar este día y esta enfermedad. Justamente lo que dice es que si duele no es normal, la menstruación no tiene que doler, y en este panel va a haber muchísimas mujeres invitadas que van a exponer sobre las causas. Hay psiquiatras, hay nutricionistas, por supuesto hay médicas, hay ginecólogas, todos pertenecientes a la Sociedad Argentina de Endometriosis, y además algunos de los síntomas que dicen que hay que tener en cuenta para saber si se tiene o no endometriosis es que el periodo de menstruación tiene que durar entre 5 y 6 días. Si dura 3 días o más de 7 días, bueno, algo no anda bien en el cuerpo. Que obviamente si tener un botiquín ambulante en la cartera no tiene que ser normal, justamente dentro de lo que se considera la norma, ¿no? En los parámetros de normalidad. Y muchísimos otros tips que pueden ayudar a prevenir esta enfermedad, que se ha hablado poco durante la historia argentina, también en el mundo, y que es muy importante que hoy se esté visibilizando. Como les contaba, hoy es el Día Internacional, así que en minutos nada más vamos a tener la exposición de este panel. Perfecto, Sofi, porque es un tema sumamente importante. No hay datos oficiales sobre esta enfermedad, pero se calcula que aproximadamente hay 1 millón de mujeres que están padeciendo esta enfermedad en la República Argentina, así que estamos atentos a cuando empiece ya la actividad puntualmente ahí en Pasos Perdidos, al móvil tuyo para poder darte aire y llevar en directo qué es lo que está ocurriendo. Fer, perfecto. Para cerrar, lo último importante, si alguna mujer del otro lado siente algunos de estas molestias, algún síntoma, es muy importante que acude urgentemente al médico o a su ginecólogo o ginecóloga de confianza para que pueda ser tratado lo más prontamente posible. Y nos vemos en algunos minutos nada más con el debate. Gracias, Sofi Raimundes, con el móvil de Diputados Televisión desde el Salón de los Pasos Perdidos. Volvemos a hablar del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque quien hizo declaraciones en las últimas horas fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, uno de los hombres que articularon la posibilidad de este acuerdo entre oficialismo y oposición, entre la Casa de Gobierno y los gobernadores, la Casa de Gobierno y los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, y también internamente hacia el Frente de Todos, conjuntamente con el diputado Germán Martínez, darle tranquilidad a la sociedad. Alguna de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Lo único importante es darle tranquilidad a los argentinos, dijo Massa, el presidente de la Cámara Baja, como tema central, como frase central a la hora de tratar de definir lo que fue este acuerdo y este debate que dio la Cámara de Diputados y que ahora está dando el Senado Nacional. El acuerdo no es el techo, sino el piso desde el que hay que construir políticas de desarrollo, ya que establece que para empezar a pagar primero se puede crecer. Repitiendo un poco también los argumentos que ha utilizado el propio presidente de la Cámara de Diputados y también varios diputados del oficialismo, David, sí, porque, Dani, respecto a este tema. Sí, porque el acuerdo, por lo menos el entendimiento que llegó el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional y que bueno tiene media sanción y ahora se discute en el Senado, establece un plazo, un margen para que la Argentina empiece a pagar capital. Y entonces en ese plazo la Argentina podría empezar a crecer. ¿Para qué? Para acumular reservas, incrementar la capacidad, la liquidez que tenga de dólares y hacer frente a los vencimientos. Recordemos que está pidiendo un poco más o menos lo mismo que se le debe al fondo. Entonces lo que sucede es que el fondo no es que te cancela los vencimientos, sino que todos los vencimientos que tenés del acuerdo del Fondo Monetario Internacional del 2018, el gobierno de Cambiemos, el Fondo Monetario te da la plata cuando tenés que pagar y se la devolvés para pagar. Claro. Y mientras tanto, no utilizas tus reservas para poder crecer y acumular dólares, que es lo que la Argentina necesita para poder hacer frente a los pagos del nuevo acuerdo, que es el que se cerrará una vez que se apruebe en el Senado. Seguro. Bueno, la tranquilidad de seguir teniendo prefinanciación de exportaciones, porque representa vender trabajo argentino al mundo, mantener margen en nuestro sistema financiero para que haya crédito para la gente. Por ahí es donde pasa la posibilidad de acuerdo y de cumplir, en definitiva, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y además ahí lo que habla es
bueno, dejamos atrás la posibilidad del default, que fue Claro. default sí, default no, o simplificando un poco lo que fue la discusión acá en diputados. Bueno, ese fue el acuerdo. No queremos default. Bueno, después vemos la manera y si nos gusta más o menos la política económica, pero esa era la premisa fundamental. Claro. Bueno, otras declaraciones, así como construimos un gran acuerdo para empezar a resolver este problema, tenemos que construir un gran acuerdo para construir leyes. Bueno, en parte lo que hablábamos antes, ¿no? El tema del proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de... ¿Sirve este trabajo que hubo entre oficialismo y la oposición para prolongarlo para otros temas? Esto va a ser un test. Me parece ahora, que cuando arranca. se empieza una nueva etapa en la Cámara de Diputados. Yo lo he notado, mucho más diálogo entre oficialismo y oposición, mucho más diálogo entre el presidente del bloque del oficialismo con la oposición y con los propios. Bueno, Eso sí. también. Bueno, a ver, promover la construcción con la ley que está pendiente, que va a generar 140.000 empleos nuevos, promover la ley de agroindustria que generará incentivos para aumentar un 40% de nuestras exportaciones, los temas que estábamos hablando y que estábamos señalando respecto a los debates que se vienen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Otras declaraciones del presidente de la Cámara Baja, promover la economía tecnológica, que es la que permite venderle al mundo el talento y el trabajo de nuestros jóvenes. En síntesis, vender trabajo argentino al mundo. Sí, la idea es lo que decíamos antes, exportar y exportar Exacto. la mayor cantidad que se pueda. En general lo que tiene la tecnología es que tiene mano de obra calificada, que se exporta mucho valor agregado y en eso vos lo que tenés es un diferencial en dólares muy importante. Entonces, de vuelta, incrementar reservas para hacer frente a los desafíos de vencimiento que tiene la Argentina a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y otras declaraciones, que existe la obligación de resolver el problema inflacionario, ya no puede haber más excusas, señala el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ahí es un poco más difícil ver la responsabilidad de parte del Congreso o cómo llevar esos más, siempre se deja más en manos del Ejecutivo, pero bueno, el tema del acuerdo político y el consenso me parece que es importante y es un buen respaldo en el caso de que se encaren medidas para el tema inflacionario. Bueno, gracias Dani, gracias David. Nos vamos a nuestro móvil. Sofía, adelante. Fer, sí, como les adelantábamos, 4:30 está previsto entonces que comience esta disertación entre los titulares de Endohermanas, también de la Sociedad Argentina de Endometriosis y de diputados y diputadas nacionales. Por eso estamos con la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, que es una de las coordinadoras, ¿no?, que organizó justamente este evento junto a la Dirección de Igualdad, que propuso 2 proyectos relacionados específicamente con la endometriosis. Uno para incorporarla al PMO como enfermedad no transmisible y el otro para que en los productos específicamente analgésicos para menstruación y de productos de menstruación esté incorporada esta leyenda de si duele no es normal. ¿Podría desarrollarnos un poco más de qué se trata cada uno de los proyectos? Sí, bueno, buenas tardes. En principio, gracias por estar acá. Tiene que ver con, primero, una parte del proyecto, se desdobló un proyecto original que habían traído las compañeras de Endohermanas, que son quienes promueven que endometriosis entre en la agenda legislativa. El primer proyecto trabaja específicamente sobre etiquetado de productos de gestión menstrual y productos de analgesia de venta libre. O sea, cualquier producto que se venda en la farmacia para el dolor sin receta, consideramos que tiene que llevar un etiquetado en esto de si duele no es normal, consultar al médico, a la médica. Nos parece fundamental entender que una menstruación que se prolonga más de 7 días o que dura menos de 3, con un sangrado que hace un recambio determinado de absorbentes, nos parece que es necesario que se entienda que la menstruación no tiene que doler y que hay que ir al médico en caso de que aparezcan dolores agudos, sobre todo. Eso por un lado. Y por otro lado, el ingreso de endometriosis como una patología de tipo crónica no transmisible, como puede ser la diabetes, como es la hipertensión, como es otro tipo de patologías que padecen las personas que no se contagian, pero que sí generan algún tipo de dificultad o diferencia en el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, eso permite la cobertura al 100% de las obras sociales y prepagas, que hoy en día no está, y que muchas compañeras se ven
sobre todo las que no están mutualizadas, se ven obligadas a prescindir de los tratamientos o a no poder comprar la medicación. De hecho, Francia tiene un estudio hecho en más o menos 20 países donde el costo anual de una persona con endometriosis es arriba de 9.000 euros, por el tipo de internaciones, por las sobreconsultas de guardia. Y bueno, la idea es que se empiece a trabajar sobre las enfermedades que padecemos la mayoría de las mujeres. Si bien es cierto que hay varones trans, la mayoría de las mujeres son quienes padecen endometriosis, y hoy no hay ni siquiera una investigación profunda en la Argentina de saber cuántas mujeres, qué tipo de dificultades tienen, por qué terminan histerectomizadas a edades tempranas. Jimena, ¿cómo le va? Entonces, desde ese lugar... No, está bien, te escucho. Bueno, ¿cómo le va? Jimena, Fernando Fraquili saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, me parece importante, muy interesante la presentación que están haciendo, la presentación suya por parte de este proyecto para que se discuta, visibilizar este tema, la importancia de poder mostrar por intermedio de los medios de comunicación, en este caso por medio de DTV, pero mostrar qué es esta enfermedad. Que a veces parece una situación que no se conoce o que pasa desapercibida para muchos. Sí, se logró en esto de la institucionalidad de la Cámara, a través de la Dirección de Igualdad, poder, en principio, que en todas las estaciones de trenes de la Argentina hoy estén pasando las placas de la endometriosis, los síntomas que tienen, la cantidad de mujeres que están enfermas en nuestro país. Eso por un lado, y la posibilidad obviamente de que esto resuene en todos los medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, porque de verdad por ahí los medios de comunicación facilitan que mucha gente se ponga a pensar, bueno, entonces por ahí a mí lo que me está pasando tiene que ver con esto, y lo lleve a una consulta médica, que es lo que pretendemos. Nosotras no pretendemos ni diagnosticar ni decirle a las mujeres y cuerpos menstruantes cómo atender su cuerpo, pero sí queremos que nuestras corporalidades estén en la agenda pública, que una patología que implica a muchas mujeres se pueda debatir en el Congreso, se pueda debatir en los ministerios, porque si no parecería que siempre lo que tiene que ver con las mujeres y el sistema de salud hay una deficiencia. Nos costó 15 años lograr la ley de interrupción voluntaria, nos costó 8 años lograr lo que es la educación sexual integral. Y siempre son temas que tienen relación específicamente con las corporalidades femeninas. Entonces me parece que también es una deuda de los feminismos que empecemos a discutir qué pasa en la vida cotidiana de muchas de nuestras compañeras y compañeros, y llevar un debate al Congreso que implique el reconocimiento de que ciertas patologías en nosotras generan un diferencial en nuestra vida. Jimena, ¿qué tal? Te habla Daniela Mosetic. Te hago una consulta. Recién, bueno, además de reconocerlo como problema y de reconocer cuántas son las mujeres que están afectadas, me imagino que debe haber también trabas por parte de estas mismas obras sociales y mutuales que tienen que incorporar esta cobertura al 100%. ¿Qué mensaje reciben desde ese lado? Y en general se cubre al 40% porque muchas de las drogas son combinadas y el PMO y muchas obras sociales solamente facilitan al 100% monodrogas, que también es un tema a discutir porque el criterio tiene que ser médico y hay que ver cómo se desarrolla o evoluciona cada patología. La instalación del DIU, del SIU, que es el DIU con liberación hormonal, que también es un instrumento caro, es una herramienta cara que sirve mucho para este tipo de patologías, pero que no todas las obras sociales contemplan, y que si las contemplan también tienen todo un sistema burocrático para acceder. O inclusive el mismo programa de salud sexual en la Argentina contempla el SIU, pero no en todos los hospitales lo quieren poner. Entonces tenemos que dar no solamente una pelea legislativa, sino una pelea con quienes están en los territorios para que accedan a un derecho sobre nuestras corporalidades, que es que nosotras podamos tener lo que necesitamos para desarrollar una vida lo más normal posible. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta respecto de esto que usted planteaba. ¿Qué posibilidades hay de que esto de que menstruar no te tiene que doler forme parte de la educación en ESI? Que ese concepto, digo, porque una cosa, la discusión de los adultos con las obras sociales es un tema, pero digo que los chicos ya vayan creciendo con el concepto de que, y eso es responsabilidad del Estado en ese lugar.
Sí, y también el hecho de educar en nuestras corporalidades, sobre todo en quienes nos criamos como mujeres heterosexuales, la posibilidad del derecho al placer, porque la endometriosis genera también toda una limitación en la vida sexoafectiva y en la posibilidad de procrear. Entonces me parece que hay que trabajar en la ESI. El concepto de si duele no es normal, aparte aplica en bastantes ámbitos de la vida, pero fundamentalmente desnaturalizar que tenemos que vivir las menstruaciones con dolor. Eso es una construcción cultural que se hizo sobre nuestro cuerpo. Es bien occidental y cristiana. Y no debería ser así. O sea, nosotros tenemos que poder tener un conocimiento, nosotras tenemos que poder tener un conocimiento cabal de nuestro cuerpo. ¿Cómo es la ciclicidad? ¿Qué es lo que pasa? Me imagino esa situación de la primera menstruación, del desconocimiento en algunos casos, o el escaso conocimiento, que encima entender eso del dolor, digo, que aquellas personas que pasen por esa instancia ya tengan el conocimiento para hacerlo. Sí, tiene que ver con el tabú que hay sobre la menstruación. Entonces, por ahí quienes son chiquitas en este momento, obviamente tienen un acceso limitado, o no tienen acceso, o no tienen con quién hablarlo. Entonces, sigue siendo difícil llegar a un diagnóstico temprano, porque en general tienen más de 20 años las pacientes que logran un diagnóstico. Y después tiene que ver con cómo se aborda el tratamiento de la sexualidad, pensado en una sexualidad que solamente pone a la mujer como el centro de la policía en algún punto de la natalidad, y tampoco debería ser así. Nosotras tenemos derecho al placer, tenemos derecho al conocimiento de nuestro cuerpo, y me parece que es fundamental también corrernos de ese eje. Todas las políticas de natalidad vienen pensadas para que nosotras seamos quienes limitamos la procreación. Ahora, no hablamos con nuestros varones de cómo debe ser una relación consensuada, por qué también deben cuidarse ellos, que es fundamental entender que si a la compañera le duele en el momento de la penetración, hay que poder hablarlo. Me parece que hay que empezar a construir otra forma de vinculación con el otro, con la otra, con el otro. Y eso también implica poder hablar de lo que le pasa a esa otra persona en la vinculación con nosotras, ¿no? Jimena, este es un tema que no es una discusión de un partido político. Esta es una discusión que dan hombres, que dan mujeres, que dan diputados y que dan diputadas. ¿Cómo ve esta discusión en el Congreso? ¿La están acompañando otras diputadas nacionales y otros diputados también en esta iniciativa? Sí, de hecho, mira, uno de los primeros diputados que presentó una iniciativa fue el diputado Cacase, que es de San Luis, que no es de mi partido. También tengo vínculos con la diputada Carrizo, con la diputada Los Penato, con mis propias compañeras y compañeros que entienden que este es un tema que hay que discutir, que tenemos que discutir desde la Comisión de Salud, desde la Comisión de Presupuesto y desde la Comisión de Géneros también. Todo lo que tenga que ver con las corporalidades de nosotras son discusiones del feminismo. Y es una discusión que en todo caso implica a un altísimo porcentaje de la población. 1 millón de mujeres diagnosticadas no es algo menor, ¿sí? Entonces me parece que tenemos que llevar discusiones que básicamente nos instalen también en la agenda de lo que están discutiendo las compañeras de Endohermanas desde el 2017, que están yendo ministerio por ministerio, bloque por bloque, al Senado, a diputados, a la provincia, y todavía no logramos que sancionen la ley. Claro. Jimena, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Sofi. Sí, le agradecemos a la diputada por siempre tener unos minutos para Diputados TV. Les adelanto que ya se está comenzando a llenar el Salón de los Pasos Perdidos para que en minutos nada más comience entonces esta disertación por parte de las personalidades que nombraba recién la diputada, Endohermanas y también la Sociedad Argentina de Endometriosis. Agenda legislativa atravesada por endometriosis ahora y, como les adelantaba, también muchísimos temas que tocan las diferentes sexualidades y las corporalidades femeninas. Así que en minutos nada más volveremos para comentarles cómo sigue. Gracias, Sofi. Mi micrófono abierto para cuando vos lo requieras respecto a lo que está sucediendo ahí en Pasos Perdidos. Estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en el Salón de los Pasos Perdidos. Esta presentación que están haciendo los diputados, no todo en el Congreso pasa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no todo pasa por los proyectos que decíamos que van a marcar la agenda a partir de esta semana, como es el proyecto de ley de agroindustria, como es el proyecto de fomento a la construcción. Hay varias iniciativas para discutir en el Parlamento de la Nación. Hay muchos temas para estar tratando. Y David, creo vos tenés algún tema para traernos que tienen que ver con qué.
Vamos a hablar de uno de los puntos que el gobierno quiere incentivar lo más rápido posible, que tiene que ver con un plan de promoción, una ley de promoción para la industria automotriz. Es uno de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo Nacional durante las sesiones extraordinarias, para que sea tratado en sesiones extraordinarias, que no fue tratado. Tiene consenso por la fuerza política, ya fue tratado por las cámaras empresariales, por el Ejecutivo, y también fue conversado con las diferentes fuerzas políticas, pero quedó ahí dando vuelta y ahora entra en sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que apunta? Apunta a promover inversiones en todo el eslabón de la cadena. Esta no es la placa, el valor de la cadena automotriz, es decir, todas las terminales, desde las terminales automotrices hasta las autopartistas, los diferentes anillos que tiene el sector automotriz para llevar adelante esta producción. Hay que tener en cuenta que, no hay muchos países en el mundo que produzcan 0 kilómetros. La verdad es que hay 200 países en el mundo y hay 20 países que fabrican 0 kilómetros. La Argentina es uno de esos y tiene que apostar a ese sector, más teniendo en cuenta, ahí después empiezan los sectores a mirar las pick-up, por ejemplo, la Argentina es un gran exportador de pick-up. Vos sabés que algunos diputados hablando de estos temas, ¿no? Respecto a estos proyectos, como también este proyecto de la industria automotriz, señalaban que no se podía avanzar con estos proyectos, con estas iniciativas, construcción, agroindustria, industria automotriz, si antes no se resolvía este tema de qué iba a pasar con el acuerdo con el fondo. Bueno, tenía algo que ver, porque esto es lo que promueve, viste que se está dando una discusión que se plantea entre oficialismo y oposición que tiene que ver con los impuestos. La oposición lo que dice es, nosotros no vamos a aceptar ninguna suba de impuestos. Bueno, estos planes de promoción, y tiene que ver con esto que está llevando, la agenda que está llevando adelante el gobierno, propone una rebaja de impuestos. Propone una rebaja de impuestos, propone acceso a dólares. ¿Para qué? Para aquellas exportaciones incrementales. Esto significa, si el sector incrementa, una de las empresas, por ejemplo, del sector, incrementa sus exportaciones, puede acceder al mercado cambiario. Tanto es así que lo que establece esta ley, que de ser aprobada, la industria automotriz autopartista pasa a ser una industria estratégica de la Argentina, ¿sí? Para empezar a moldear lo que por lo menos el gobierno entiende que tiene que ser el perfil productivo exportador de la Argentina. Necesitabas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque tenés un problema ahí de recaudación, exportación. Abarca todos los procesos de producción de vehículos, motorización y autopartes. Esto es bastante importante porque el sector autopartista en la Argentina necesita financiamiento para poder producir lo necesario para un sector que importa mucho. Y entonces vos ahí lo que haces es sustituir importaciones. Que se te vayan menos dólares y que te entren más dólares por las exportaciones. Los proyectos de fabricación de vehículos van a contemplar un contenido mínimo de producción nacional de 15% durante los primeros 3 años de producción y del 20% en los segundos 2 años. En el caso de las motorizaciones será de 10% durante los primeros 3 años y de 15% en los siguientes 2. Tengamos en cuenta esto, vos fíjate que se dio una discusión en los últimos años de las empresas que se van, que se quedan, que deciden qué hacer. Ninguna automotriz se fue de la Argentina. Ninguna. Las automotrices lo que les pasa es que, al igual que otros sectores, como es el petrolero, por ejemplo, planean producción a 5 y 10 años. Entonces necesitan, con mucho tiempo de anticipación, saber qué es lo que van a hacer para ir planteando ese mercado. David, ahora, en lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo, ¿por dónde podría venir una traba a esto? Porque, es un incentivo que le sirve al espacio. ¿Por dónde podría venir por ahí la polémica? No, a ver, la polémica tiene que ver con el acceso al mercado cambiario. Porque entre que vos generás que el sector autopartista tenga la capacidad suficiente como para que un auto o una pick-up o un camión o un colectivo producido en la Argentina tenga un 50%, un 60% de participación de producción local, vas a tener un proceso en el cual vas a tener que seguir importando autopartes. Hoy cuando vemos que por ahí faltan unidades de 0 kilómetros, tiene que ver con eso, con el acceso al mercado cambiario. Entonces, ver cómo encaja ese problema que hoy tiene la Argentina de escasez de dólares con la necesidad que tiene un sector que sí o sí necesita importar para producir. Pensémoslo de esta manera. La Argentina no tiene una fábrica de cinturones de seguridad. No hay fábricas de cinturones de seguridad en la Argentina, algo
básico para cualquier automóvil. Sin un cinturón de seguridad ese auto no puede salir a la venta, con lo cual si no podés importar cinturones de seguridad no podés terminar de producir un 0 kilómetro y te frena toda la producción, todo lo que viene atrás. Bueno, lo que necesitas para eso es acceso al mercado cambiario. Bueno, ahí es donde está la discusión, de ver cómo encajan esas dos partes. Lo cierto es que tanto desde Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, digo, los dos bloques mayoritarios, desde el sector de las fábricas automotrices, pensemos que son todas multinacionales, digo, no son fábricas de capital nacional, claro. Y el sector autopartista, que sí tenés mucho de capital nacional, se pusieron de acuerdo en este proyecto. O sea, ya está acordado este proyecto, los lineamientos de este proyecto, el hecho de que sea una industria estratégica le da una especie de salvaguarda, y el hecho de lo que decíamos al principio, le baja impuestos. Mientras más produce, menos impuestos pagan. Mientras más exporta, más acceso al mercado cambiario van a tener. Y ahí es donde la Argentina busca hacerse fuerte. Sí, y se cumple el objetivo que tiene el gobierno. Se cumple el objetivo, que es conseguir dólares y dejar de que se vayan dólares. ¿Por qué? Porque haces una sustitución de importaciones. Perdón, haces una sustitución de importaciones, que es lo que busca en todos los sectores. Hoy la industria automotriz en la Argentina está funcionando bien, se está concentrando en un sector muy particular, que es el de las pickups. ¿Por qué? Porque es el sector que más beneficios le está dando. Digo, hay una empresa en particular que produce en la Argentina, una japonesa, que exporta el 85% de su producción, y son pickups. Claro. Esa empresa lo único que hace es traer dólares, más que se vayan dólares. Bueno, lo que busca el gobierno con esto es que el sector en su totalidad haga eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que hoy el principal comprador de la Argentina es Brasil, de los autos, es Brasil, pero que tiene buena penetración con las unidades que se producen acá en el resto de América Latina hasta México. Claro. Y mantener abiertos los mercados. Mantener abiertos los mercados, eso es lo principal. Todo este proyecto, y seguramente los que vamos a seguir tratando respecto de lo que tiene que ver con el eje económico, tienen un pilar fundamental, que es sustituir importaciones, conseguir más dólares. Claro. ¿Algún dato más de este proyecto? No, a ver, para que se entienda, el sector automotriz representa el 10% del Producto Bruto Industrial de la Argentina, y es el primer exportador manufacturero de la Argentina. Recién vos decías, están muy retrasados. Vos vas a comprar un 0 kilómetro y no hay ahora, en este momento. Tenés como 6 meses de demora. Tenés 6 meses de demora porque la Argentina tiene un acuerdo con Brasil, donde la misma marca produce un tipo de modelo en la Argentina y un tipo de modelo en Brasil. Claro. Por ejemplo, si una marca produce pick-up en la Argentina, en Brasil produce autos medianos. Y hay un acuerdo que se llama Flex, que tiene que ver con intercambio comercial. ¿Cuántos dólares se les puede exportar y cuántos dólares se puede importar? Como la Argentina tiene un problema de balanza de pago, eso hace que hoy puedas importar pocas unidades y tengas mucha espera, porque en general la Argentina produce o pickups o autos grandes, y de medianos a grandes. Bueno, en la Argentina se consume mucho auto chico. Claro. Entonces tenés el problema de las esperas. ¿Por qué? Porque no podés exportar porque tenés un problema de balanza de pago. Gracias, David, por estos datos. No, por favor. Y lo que nos señalaba David y lo que hablábamos también de los diferentes proyectos tienen que ver con una discusión que también se está dando por estas horas. Después, Dani y David, si tienen algún dato más y algún dato nuevo, lo pueden aportar, que es la conformación de las comisiones. De esa manera van a poder empezar a trabajar las comisiones del Congreso y poder avanzar con estos proyectos de ley. Hablando de comisiones, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, la diputada Alicia Aparicio, habló de esta manera. Las negociaciones fueron arduas, realmente tenemos en Sergio Massa con una gran vocación de diálogo y de entendimientos y de acuerdo. Pero que viene una etapa en la Argentina en donde tanto la oposición como el oficialismo llegan a través de coaliciones, de alianzas. Entonces hay que tener, digamos, una forma diferente de comunicarse, de escucharnos. Realmente fue enriquecedor los días previos a la sanción de la ley, porque pudimos no solo escuchar a la oposición y al oficialismo, sino también escuchar
a todo el sistema productivo, a las organizaciones del trabajo, a los gobernadores, planteando lo que ellos creían o necesitaban en sus distintos territorios y en su actividad económica, y eso es fundamental para la toma de decisiones, sobre todo en un crédito de esta magnitud y una refinanciación de esta magnitud y a tan largo plazo. Así que sí, va a ser ardua la negociación, porque tanto la oposición como nosotros y los distintos bloques, pero sobre todo la oposición, tiene interbloques, entonces la negociación iba a ser ardua y así fue, pero por suerte llegamos a consensos con una amplia mayoría y bueno, y eso hay que reconocerlo. Bueno, ahí estaba la diputada Aparicio, que debutó en su cargo como presidenta de la Comisión de Finanzas, nada más ni nada menos en la conducción y en la construcción de consensos en la comisión, junto a Carlos Heller en este tema que es el acuerdo con el fondo, que como señalamos, por estas horas se discute en el Senado y esperan esta semana que sea solamente se convertido avanzó en ley. en esa conformación de esa Comisión de Finanzas, que era necesaria por un pedido de Juntos por el Cambio para que también se incorporara a la discusión del tema del FMI, pero el resto de las comisiones también están todos los cargos vacantes, así que será momento primero de... ya no es por qué agenda, qué temas se necesitan. Me parece que hay que conformar ya toda la totalidad y hacer esa combinación del rompecabezas, a ver quién se lleva cada una, pero ya estamos a mediados de marzo, así que es necesario. A ver, con el proyecto que nos contaba David, del tema de la industria automotriz, y Juntos por el Cambio dice, me parece bárbaro, escuché recién a David y me pareció bárbaro este proyecto, vamos a tratarlo mañana. No pueden. No está la Comisión de Industria. Industria, ¿no? Comercio, hay varias. Me parece que hay varias cosas a discutir. En una primera instancia no se armaban las comisiones porque ni el oficialismo ni la oposición se ponían de acuerdo sobre qué comisiones le tocaba a cada uno. Claro. Hoy me parece que hay otra discusión aparte de esa, es quién va a esas comisiones. Después de la sesión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de cómo votó cierto grupo del oficialismo, también está en discusión qué comisión le toca a cada sector del oficialismo. Entonces eso también está trabando un poco, más allá de la discusión que tenga Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, si la Comisión de Educación se la queda a la oposición o se la queda al oficialismo. Si se la queda al oficialismo, ¿quién? Claro, si se la queda al oficialismo, ¿qué sector del oficialismo es ¿cómo quien se va a paga la comandar votación del viernes pasado? Ahí se empiezan a discutir puertas hacia adentro del Frente de Todos, pero también hay una discusión puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio respecto a el reparto de las comisiones, si le corresponde al radicalismo, si le corresponde a Evolución Radical, a la coalición cívica o al PRO o a alguno de los otros bloques. Sí, yo creo que igual, a ver, si bien terminó la discusión acá en diputados el viernes pasado, creo que el jueves o el viernes cuando termine lo del Senado se va a dar por concluido, porque es un bloque en cuanto a lo que es el tratamiento en el oficialismo y la oposición. Juntos por el Cambio todavía tiene la mirada puesta en lo que va a pasar en el Senado. O sea, trabajan así, hoy hay reunión de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, o sea, todavía está todo el aparato partidario trabajando en eso. Como que hay un día a día y un seguimiento casi permanente de lo que tiene que ver con la tarea del Parlamento Nacional. Exactamente, sí, hoy por hoy está muy protagonista del Parlamento. Claro. Hay oleadas, ¿no? Pero ahora está en el foco. Bueno, y tenemos los proyectos que nosotros venimos señalando, ¿no? El proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de ley de industria automotriz, el proyecto de ley de el fomento a la industria de la construcción, y después hay un proyecto que tiene que ver con el denominado agujero azul, que tiene que ver con la plataforma subcontinental de la República Argentina, y que es un proyecto de la diputada Graciela Camaño, la diputada del Interbloque Federal, y que en definitiva también logró cierto consenso entre oficialismo y oposición a la hora de discutir estos temas en el plenario de comisiones, pero que no llegó al recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, que hay temas con consenso y que por cuestiones políticas de no lograr un entendimiento oficialismo y oposición, esos temas no están llegando al recinto para convertir en ley o darle sanción de la Cámara Baja. Sí, buena parte de los temas que entraron en sesiones extraordinarias, que envió el gobierno para sesiones extraordinarias, los que tienen que ver con este modelo económico del sector automotriz, cannabis, agroindustria, tiene consenso para ser tratado. Lo mismo sucede
con Agujero Azul, con lo que tiene que ver con cuestiones de salud. Tienen consenso para ser tratados. El problema es que sin la conformación de las comisiones es imposible que suceda. Entonces, como nunca se conformaban las comisiones, me parece que en ese momento, en el momento extraordinario, le quedaba cómodo a todos, ¿no? Digo, el oficialismo tiene su propia conflictividad y la oposición también tiene su propia conflictividad. El radicalismo tiene 2 bloques que no logró unirse, el PRO tiene diferentes sectores, Juntos por el Cambio son 10 bloques hoy. Y que no tienen un presidente de y no interbloque. tiene un interbloque, claro, no tiene un presidente de un interbloque. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Misiones. Diputado Martín Arjol, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto poder comunicarme con vos. Bueno, diputado, ahí estábamos hablando con David, con Daniela, respecto a los temas que se vienen en el Congreso, a discutir en el Congreso, pero hay un detalle, no están conformadas todas las comisiones. ¿Qué novedades tiene usted, Martín? Bueno, mirá, nosotros obviamente a la fecha, como conocés vos, se han conformado las comisiones que han tenido participación desde el inicio digamos, en realidad de la asunción del 10 de diciembre, tanto para el tratamiento del presupuesto como fue este último con el acuerdo del Fondo Monetario. Y con respecto a las demás comisiones, sé de las charlas que se han tenido, en realidad para poder destrabar la designación de comisiones y las distintas visiones. Creo que un poco en eso está la dificultad, es decir, cómo esas comisiones se configuran, bajo qué sistema y en su caso cómo termina la configuración de las comisiones. Tengo entendido que esa es la dificultad que estamos teniendo hoy, pero bueno, creo que es un momento en donde es necesario tomar ciertas definiciones, sobre todo porque hay cuestiones, yo diría, urgentes. Bueno, yo estaba escuchando recién algunos de los temas que estaban haciendo mención, que hay acuerdos como para poder acompañar más allá de algunos aportes. Después hay también una agenda, yo diría, legislativa urgente que no está incluida por ahí en esos proyectos que tiene que ver con la ley de alquileres. Parece que demanda un tratamiento inmediato a esta cuestión. Días atrás estuvimos con los diputados de Juntos por el Cambio de Misiones reunidos con representantes del sector inmobiliario, propietarios, y nos manifestaron una dificultad enorme que hoy tiene este sector en el movimiento y obviamente también replicado en quienes alquilan, ¿no? Y un proyecto también que quedó unificado de varias presentaciones que hemos hecho en toda la provincia, que es la declaración de zona de desastre para Misiones y Corrientes. Ustedes saben que ambas provincias, quizás más profundamente la provincia de Corrientes, pero Misiones también, en diciembre y en enero hemos tenido focos de incendio y además una sequía prolongada que ha afectado profundamente el aparato productivo de ambas provincias y obviamente el aparato económico de ambas provincias. Bueno, hay una ley que fue unificada en el ámbito de Juntos por el Cambio que sería importante también que pueda tratar. Por esto, me parece que las comisiones o su conformación no puede dilatarse mucho tiempo más porque hay una agenda legislativa que avanzar y trabajar, y me parece urgente la configuración de todas las comisiones bajo un sistema que es el sistema que se ha venido aplicando, que es, por lo menos a mi entender, sistema DOM. Y bueno, las mayorías van a estar determinadas en las comisiones de acuerdo al sistema que están determinadas las mayorías en el cuerpo colegiado, ¿no? En el Congreso, en diputados. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetti saluda. Quería preguntar, ¿hay algo en agenda previsto para esta semana en el Congreso? Porque nosotros no tenemos novedades sobre esto, sobre la conformación de comisiones, no hay nada todavía. ¿Y dónde le gustaría, en qué área le gustaría trabajar? No sé qué proyectos tiene propios en mente como para trabajar durante el 2022 y en qué comisión le podría llevar adelante. Mirá, hasta hoy no tenemos ninguna notificación, por lo menos oficial, digamos, del tratamiento ni de las comisiones al respecto. Es más, sé que antes de que comenzó el trabajo de lo que fue
esta cuestión del Fondo Monetario Internacional y el trabajo en comisión y demás, las reuniones para llevar adelante la configuración de las comisiones no han sido más de 2, ¿no? Esto nos han transmitido en el bloque y la verdad es que, como decía, me preocupa enormemente. En mi caso personal, las comisiones que más que he solicitado, en realidad la opinión en donde quizás uno puede aportar más en el trabajo previo a la discusión en el Congreso, tienen que ver con comisiones que tengan algún grado de relación con las problemáticas que tiene mi provincia, ¿no? Y que tienen que ver particularmente con las cuestiones de seguridad, de frontera, la integración con el Mercosur, las cuestiones productivas, economías regionales que son muy importantes en nuestra provincia, agricultura y ganadería, turismo, es decir, todas las comisiones que tienen algún grado de relación y de vínculo con la provincia, me parece que es el mejor lugar donde uno puede aportar el conocimiento y sobre todo las problemáticas que hay. Y en cuanto a los proyectos que hacías referencia, nosotros casi, yo diría, el trabajo legislativo que hemos tenido desde diciembre de haber asumido, enero y febrero, han tenido casi una temática que es la dificultad que está atravesando la provincia con respecto no solo a los incendios, porque, a ver, cuando hay un incendio no es solo lo que produce, el estrago que produce el incendio, sino el después, ¿no? Que los animales que tienen que comer no tienen alimentos para comer, y obviamente todo el sistema productivo que se resiente en donde nuestros pueblos en el interior de la provincia viven de la actividad productiva, ¿no? Entonces, en base a eso logramos en todo ese trabajo legislativo que había innumerables pedidos, unificar en uno y que fue acompañado por todo el bloque de Juntos por el Cambio, que es particularmente no solo una cuestión declarativa, en este caso declarar zona de desastre a Misiones y Corrientes, sino también crear herramientas de acompañamiento impositivos y económicos para que los productores puedan salir de esta situación, que déjame reiterar, más allá del incendio, la verdad que estamos en un proceso de una sequía que no tiene, o por lo menos yo en mi corta edad, digamos, no recuerdo una situación así. He visto árboles de más de 15 años secarse completamente, o yerba mate, es un árbol de monte, totalmente seco, con más de 7 años de formación ese árbol. Entonces, la verdad es que estamos atravesando una situación complicada que amerita el tratamiento de estas cuestiones, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, respecto de esto que usted comentaba de los incendios y el post-incendio, ¿están pensando también en empujar, llevar al Congreso una discusión que tenga que ver con una modificación de la ley del fuego, la ley esta de que la autoridad es de Máximo Kirchner, que establece que por 30 años, si no me acuerdo mal, no se puede cambiar el concepto productivo de un campo que se prende fuego? Bueno, mira, yo obviamente que hoy estoy más pensando en ver qué herramientas podemos crear para asistir a esta cuestión que en ocuparnos de esa herramienta que verdaderamente fue modificada, y creo que había un error estructural en esa modificación, porque lo vemos en cada uno de los incendios, la interacción cuando se saca de la órbita de seguridad, ¿no? Me parece que ha sido un error porque lo hemos visto en persona. Nosotros tenemos, mi familia tiene una actividad productiva y nunca hemos tenido problemas de incendio en los últimos 80 años de historia que tiene ese emprendimiento familiar. Y bueno, ya nos tocó en febrero un incendio muy grande que quemó toda esa zona, y vimos cómo la necesidad de la interacción con los digamos, organismos de seguridad. Cuando me refiero a organismos de seguridad me refiero desde el Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía, son muy importantes. Entonces ahí hay quizás algunas cuestiones que rediscutir, porque la verdad que si logramos controlar ese incendio que fue muy grande en una zona de frontera aquí con el Brasil, fue fruto de la acción inmediata que ha tenido, casi voluntariamente yo diría, personal de la fuerza del Ejército, Prefectura y Gendarmería, que estuvieron ahí actuando casi, yo diría, como si hubiera coordinación con la sociedad civil en ese momento. Entonces, digo, seguramente una vez que logremos
que la Argentina mire esta situación que está viviendo Misiones y Corrientes y haya un acompañamiento no solo económico, sino también de ver cómo positivamente podemos ayudar a esos productores. Después seguramente nos vamos a abocar al tratamiento de eso, que sé que existe y ha existido en estos meses varios proyectos presentados en ese camino de distintos colegas del Congreso, ¿no? Ahora, mientras tanto, mientras espera el acuerdo entre ustedes, los diputados, los senadores y que terminen sancionando una ley, hay herramientas que tiene el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial para ayudar a los productores, para ayudar a la emergencia, en definitiva. Bueno, ahí sí se ha dado distintas ayudas a nivel local y a nivel nacional se han hecho referencia a ciertas ayudas, pero muy pocas han llegado efectivamente al productor, digamos, directamente, ¿no? Es decir, lo que estamos pidiendo es más que una ayuda económica, más que un subsidio, lo que estamos pidiendo es que la Argentina se dé cuenta que lo que necesitamos son herramientas impositivas que permiten al productor salir de esta situación. Yo te diría de algo muy sencillo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y algo tan fundamental que es para la actividad ganadera, la alimentación, ¿no? Yo puedo dar mi caso, pero puedo contar cientos de historias de productores que se quedaron sin nada de pasto. Primero que se quema el pasto, después se quema la forestación. Y la verdad que esas personas la están pasando mal. Y solo para dar un dato, nuestra unidad económica en la provincia de Misiones son pequeñas unidades. Estamos hablando de que los productores en nuestra provincia tienen 15 hectáreas, 25 hectáreas. Los productores medianos y grandes son de más de 100 hectáreas, pero hay muy pocos. Nosotros somos pequeñas unidades, por ahí muy distinto también al sistema productivo de Corrientes. Y imagínate vos, un productor que en esas 25 hectáreas puede tener quizás desde 20, 25 animales o algo de lechería, hoy la está pasando muy mal, porque en realidad está en algunos casos vendiendo lo poco que tiene o algunas vacas para poder sostener a las otras. Entonces, lo que estamos pidiendo es, más que cuestiones de subsidio, cuestiones impositivas que sirvan para apalancar directamente al sistema productivo en esta situación. Vuelvo a reiterar, por lo menos yo en lo personal no lo he visto en años anteriores, ¿no? Diputado, bueno, el voto del radicalismo fue homogéneo a favor del entendimiento con el FMI. ¿Cómo quedó esa sensación al interior del bloque? ¿Hubo diferencias internas? ¿Cómo lo vivieron eso y cómo está hoy la situación? A ver, nosotros trabajamos desde un primer momento con mucha responsabilidad el tema, ¿no? Porque entendíamos que era una situación preocupante de la Argentina. No teníamos que pensar qué iba a pasar las próximas elecciones, sino ver y discutir, que es lo que planteamos también en el Congreso, cómo la Argentina comienza a discutir cuestiones estructurales. El kirchnerismo no le gusta que le digamos que la Argentina necesita discusiones estructurales. Esto es como cuando estás enfermo, ¿viste? Si tosés una vez al mes, y bueno, puede ser que tengas alguna gripe, pero si la tos es todos los días de manera crónica, evidentemente tenés un problema y tenés que ir al médico para poder tomar la medicación. Bueno, en Argentina tiene lo mismo. Nosotros cíclicamente vamos cayendo en una situación que es a partir del déficit fiscal y que nos lleva con seguridad, ¿sabes qué? A que dentro de 2 años ustedes me llamen de vuelta y estemos hablando de esta misma situación en una misma Argentina que cree que el déficit es algo que aparece simplemente y no que algo que lo generamos los argentinos. Y con esto estoy hablando no solo del déficit, sino de la inflación, pero también de las responsabilidades que tenemos todos los espacios políticos en esto, digamos, ¿no? Si nosotros no discutimos esto de manera seria, vamos a seguir sosteniendo estas discusiones cada 2 años. Como te digo, te puedo garantizar que dentro de 2 años, si no discutimos verdaderamente reformas estructurales de la Argentina, voy a estar en este mismo lugar hablando de las mismas cuestiones y la gente que nos está viendo va a decir, de vuelta Arjona hablando lo mismo que habló hace 2 años, o tal diputado hablando lo mismo. Entonces, me parece que ahí hay que animarse, aunque hay definiciones que ponen la piel de gallina en algunas cuestiones, hay que animarse a esas discusiones estructurales, porque creo que la Argentina tiene por delante desafíos importantes, pero tiene desafío si lo hace. Y en ese marco de responsabilidad comenzamos el debate nosotros, diciendo claramente que íbamos a dar el quórum,
diciendo claramente que lo peor que le podía pasar a la Argentina es caer en cesación de pagos, y ese fue el camino en que fuimos construyendo un dictamen distinto al proyecto originario, porque obviamente había cuestiones del proyecto originario que no eran competencia del Congreso, y bueno, creo que se entendió. Así es. Y hubo un acompañamiento de todo el espacio político, que también ha demostrado que más allá de nuestras diferencias hay puntos fuertes de acuerdo, y que esto ha sido contundente para consolidar o terminar de consolidar la discusión legislativa de Juntos por el Cambio, ¿no? Martín, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, un abrazo enorme. Gracias. El diputado Martín Arjol, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Misiones. La agenda parlamentaria, la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, el acuerdo con el fondo que no quedó de lado, se aprobó en diputados, se discute ahora en el Senado. Vamos a irnos a una pausa. Después de la pausa vamos a seguir hablando de proyectos, de iniciativas que tienen los diputados nacionales. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Pausa y regresamos en un par de minutos nada más. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
buenas noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Bueno, hablando sobre las diferentes iniciativas, diferentes proyectos que tienen los diputados nacionales. Y en este caso vamos a hablar ya de una ley sancionada por la República Argentina y que mucho tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar sobre eso, Luciana Fernández ya nos está acompañando y nos va a dar algunos datos precisos. Luciana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer. Así como viendo lo decís, vamos a hablar sobre una ley que tiene un poquito más de un año de sanción, porque es una ley, la 27.612, que es sobre el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Para ponerlo un poco en contexto, es una ley que se sancionó el 11 de febrero del año 2021 en el marco de una sesión extraordinaria, porque ya venía con media sanción por parte de la Cámara Alta, es decir, por parte del Senado argentino. Y básicamente, para explicar en palabras sencillas, ¿qué establece esta ley? Es la ley que justifica todo lo que estuvo pasando la semana pasada aquí en el Congreso de la Nación, porque es la que establece que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o toda toma de deuda en moneda extranjera tenga que pasar primeramente por aquí, por el Congreso de la Nación. Por eso se dice que es una ley que es histórica, ¿no?, en el contexto legislativo, porque hasta este momento, hasta antes de esta sanción, esta facultad o esta potestad era exclusiva al presidente de la Nación, es decir, era el presidente del Poder Ejecutivo Nacional quien tomaba esa deuda. Bueno, a raíz de la 27.612, esta decisión no solamente la toma el Poder Ejecutivo, sino que la tiene que hacer en conjunto con el Congreso Nacional, y es un poco también la que explica toda la actividad parlamentaria que hubo la semana pasada, ¿no?, donde tuvimos distintas reuniones informativas, luego se llevó adelante la Comisión de Presupuesto Hacienda en conjuntos con la de Finanza, y finalmente la sesión del día jueves, donde se aprobó este acuerdo de facilidades extendidas, o más conocido como acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero para poder entender esto, vamos a explicar en una placa a ver en qué consiste esta ley, la 27.612. En la primera placa que tenemos, ahí tenemos, dice el artículo 2, dispone que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. Como podemos ver, entonces la ley es muy clara, ¿sí? Requiere la aprobación del Congreso Nacional. Y para poner un poco en contexto, en ese momento los funcionarios de turno decían que los 3 principales objetivos de esta ley tenían que ver con, primero, por un lado, cuidar la economía de la Argentina. Por otro lado, podríamos decir, fortalecer el rol institucional del Congreso de la Nación y, finalmente, lo más importante, evitar una crisis de deuda para que condicione a las generaciones futuras, ¿sí? Luciana, sí. A partir de esto que vos estás señalando, que es muy interesante que lo traigas nuevamente a la mesa de lo que es las discusiones nuestras y también de los propios diputados, y ahora que la tienen los propios senadores nacionales,
cuando se habló y se habla que es la primera vez que está pasando un acuerdo con el del Fondo Monetario Internacional por el Parlamento, tiene que ver por esto, por esta ley. Exactamente. Esta ley es la primera vez que podríamos decir que existe en la historia argentina, porque siempre fue una facultad, una potestad del presidente quien tomaba esas deudas, esos financiamientos en moneda extranjera. Y a raíz de esta ley, que es histórica justamente en nuestro territorio nacional, es la que determina de que el presidente hace los acuerdos, pero antes de llevarlos a la práctica y materializarlos, esos acuerdos tienen que pasar primeramente por la aprobación del Congreso Nacional, ¿sí? Como bien dijimos, la semana pasada ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y en el día de hoy se está tratando en el Senado, en la Cámara Alta. Y vamos a recordar un poco cómo fue la votación ese 11 de febrero del año 2021. La Cámara de Diputados la convirtió en ley con el respaldo de 233 votos. Tenemos que recordar que actualmente son 257 los diputados, por lo tanto podemos ver que esta ley se aprobó con una amplia mayoría y que esos votos fueron aportados por el Frente de Todos, por Juntos por el Cambio, los Interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino y Acción Federal. Los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta. Es decir, como podemos ver entonces, esta es la ley que explica todo el movimiento parlamentario que estuvo viendo principalmente la semana pasada, donde, como bien dijimos, tuvimos reuniones informativas, Comisión de Presupuesto de Hacienda y Finanzas, y finalmente la sesión por la Cámara de Diputados de la Nación, donde finalmente se aprobó con 202 votos positivos y que actualmente en el día de hoy se está tratando en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, para que finalmente quede convertido en ley y se pueda materializar en la práctica. Luciana, gracias por estos datos, por esta ley que sancionó el Congreso de la Nación y que en definitiva, por estos datos que nos estaba trayendo Luciana Fernández, es el motivo por el cual la semana pasada discutió el Congreso y la Cámara de Diputados y por estas horas lo discute el Senado de la Nación, el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, la ley de sostenibilidad de la deuda pública en nuestro país. Diego Sartori, diputado del Frente Renovador por la Concordia, hablaba sobre estos temas de la siguiente manera. El acuerdo con el FMI y que por primera vez viene y va a ser por ley, que celebro, y ya tiene media sanción el diputado, ahora va a senadores, bueno, es el aval que el Fondo Monetario reclamaba. Ahora, la política del gobierno es del presidente y de su ministro, de su poder ejecutivo, que me parece bueno que le lleve adelante, que ejecute y que sea la mejor. Todos abogamos para que al gobierno le vaya de la mejor manera, porque si te va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos. Tiene que ser el poder ejecutivo el que le marque su lineamiento y llevarlo adelante. Es la política económica del gobierno, en este caso del presidente Fernández y del ministro Guzmán, que es su ministro de Economía. Entonces, ellos son los responsables de llevar adelante esa política y deberán fijar los lineamientos y ejecutarla de la mejor manera. Ahora hay todo un desafío con la aprobación de este programa, que se demoró más de 2 años, del programa con el fondo. Se demoró más de 2 años en llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y bueno, me parece que ahora es un momento de también, teniendo en cuenta el contexto internacional y todo el origen de la deuda y todo lo que viene pasando aquí, todas las cuestiones, de llevar adelante un plan económico que fundamentalmente nos haga seguir creciendo y que ponga a la Argentina en un lugar y un contexto que pueda ser competitiva no solamente internamente, sino externamente también. Bueno, ahí estaba Diego Sartori, diputado del Frente Renovador por la Concordia, integra el interbloque de Provincias Unidas, que son 5 diputados nacionales, cuyo titular de ese interbloque es el diputado Luis Di Giacomo de la provincia de Río Negro. Allí están los diputados del Partido Provincial de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, de la provincia de Misiones y también del Movimiento Popular Neuquino de esa provincia. Ellos articulan políticas desde el punto de vista de manera interna y posteriormente llevan su propuesta y su postura ante el Pleno del Cuerpo. En este caso se lo han planteado cuando fue la discusión sobre el acuerdo con el fondo, se lo han planteado Germán Martínez, presidente de la bancada del oficialismo, que iban a acompañar este acuerdo y la sanción que en definitiva se dio. Y repetimos, por estas horas lo discute el Senado Nacional, que mañana va a seguir discutiendo este tema en comisión, ya con
la idea de firmar el dictamen correspondiente y el día jueves, en principio, si hay acuerdo político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, habría sesión en el Senado y convertir en ley este tema central para esta nueva etapa del gobierno de Alberto Fernández, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este tema habló, y ya estuvimos señalando algunas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Qué dijo, además de lo que nosotros estuvimos señalando, el presidente del Cuerpo? Dijo: mi desafío y el desafío del gobierno era tratar de construir el mayor consenso posible para encontrar una salida a este problema, dijo Sergio Massa a la hora de buscar los fundamentos centrales de por qué era necesario lograr el entendimiento y el consenso para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí. Marca una diferencia, ¿no? Mi desafío y el desafío del gobierno, que es el mismo, porque claro, en algunos sectores del Frente de Todos el desafío pareció que era otro. No fue el mismo, exactamente. No, exactamente. Por eso no es una redundancia lo que está diciendo ahí Sergio Massa. O sea, él se alineó con lo que le encomendó el Poder Ejecutivo al Congreso. Necesito esta ley, bueno, voy a juntar los consensos necesarios. Sergio Massa estuvo del lado del Gobierno Nacional. Sí, bueno, por eso decimos, ¿no?, que uno de los grandes interlocutores y además constructores de mayoría fue el presidente de la Cámara de Diputados, acompañado, porque se lo vio en el propio recinto, no solo del recinto de diputados, sino también se lo vio en el propio recinto de comisión, del plenario de Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a Germán Martínez, al presidente de la bancada del Frente de Todos, y lo que marca, veremos si realmente se concreta, pero lo que marcaría en principio una manera distinta de encarar la construcción de mayorías por parte del oficialismo, desde la presidencia de la Cámara y desde la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. Dijo el presidente de la Cámara: parte del acuerdo fue producto de tener un sistema de vínculos personales que muchas veces me critican. A la hora del diálogo te permite plantear las cosas de una manera más humana. Y esto se lo vio en su relación con Cristian Ritondo, principalmente, con el presidente del bloque del PRO, con los presidentes de los diferentes bloques, con Mario Negri, con Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de Evolución Radical, como así también con los partidos provinciales, esa relación personal que tiene obviamente el presidente de la Cámara de Diputados. La foto que se viralizó con Miriam Bregman también. Es que esa frase viene a consecuencia de eso. Massa estaba explicando que él, cuando entra a las reuniones, saluda personalmente a cada uno de los presidentes de los bloques, y justo ahí estaba Mario Negri, le dio un beso. Miriam no se paró, entonces le dio un beso, y ahí fue cuando dijo: bueno, la relación personal que supimos construir con muchos de los que hoy están en el Congreso facilita cierta parte de la discusión. Hay cierto tono de confianza entre las partes que facilita poder llegar a un entendimiento, que si eso no existiera, muchas de las discusiones que hoy tiene el Congreso, la Cámara de Diputados, y que va a tener en este escenario de paridad, van a ser muy, muy difíciles. Claro, bueno, la lógica es que permanentemente haya un diálogo de ida y vuelta entre el presidente del cuerpo, de un cuerpo colegiado como es la Cámara de Diputados, con los diferentes integrantes de ese cuerpo, por cuestiones administrativas, por cuestiones que tienen que ver con lo parlamentario, porque un diputado va y habla con el presidente de la Cámara de Diputados poniéndolo en conocimiento de un proyecto que presentó y que aspira a que ese proyecto llegue y que sea discutido en una comisión determinada o que sea discutido en el Pleno, más allá de hablar con sus respectivos presidentes de bloque. Pero lo cierto es que ese diálogo tiene que ser algo normal y los resultados son estos también. A la hora de construir mayorías y consensos, eso facilita también. La Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo-enemigo en la política. Más allá de los matices internos de todas las fuerzas posibles, necesitábamos construir un puente de salida que dé una señal al mundo, continuó Sergio Massa señalando, y en parte es lo que se espera y lo que uno
aventura también en señalar que se abrió una nueva etapa en el Congreso de la Nación. ¿Se podrá sostener en la discusión de los diferentes proyectos? Eso ya es parte del futuro. Veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, lo que estuvo bueno es que no quedaron vínculos de esos que vos decís, no quedaron vínculos rotos. No hubo escándalos en el armado, hubo un tratamiento, un armado del cronograma bastante detallado, ya se sabía lo que iba a suceder, eso estuvo bastante consensuado, entonces permite volver a pensar. Después, bueno, las posturas en el recinto, bueno, son potestad de cada espacio. Claro. Pero en lo que fue el trabajo parlamentario quedó bien, en buenos términos todo. Sí, se lo escuchó mucho a Juntos por el Cambio. Sí. Cuando Juntos por el Cambio se estaba diagramando los invitados, Juntos por el Cambio pidió la presencia del presidente del Banco Central y Miguel Pérez estuvo durante varias horas en este plenario de comisiones. Se pidió lo de finanzas también. Exactamente. Que se conformara la comisión para agregar otra mirada y eso también fue tenido en cuenta. En ese punto, las quejas que sí hubo fue muy rápido el tratamiento. Eso sí. Y en el Senado está ocurriendo aún más rápido todavía, pero bueno, hubo presencia de gobernadores, hubo invitados, o sea, en ese sentido se hizo lo más rápido que se pudo, pero claro, hubo bastante debate. Exactamente. Bueno, por primera vez desde la vuelta en la democracia, el Congreso discutió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo veíamos recién y lo hablábamos recién con Luciana. A partir de esta ley que sancionó el Congreso en el año 2021, en el año pasado, donde fortalece lo que tiene que ver la discusión de la deuda pública de la República Argentina. Todo acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Parlamento Nacional. Por eso pasó este acuerdo que está firmando el presidente Alberto Fernández y que se puso en la discusión y que motivó que en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el propio jefe de gabinete, el propio ministro de Economía, el propio presidente del Banco Central y otras autoridades monetarias como la titular de la AFIP, el representante argentino en el Fondo Monetario, vengan al Congreso, discutan con los legisladores, escuchen y modifiquen las cosas que el propio Congreso le pidió modificar, porque en definitiva lo que planteó el primer día Martín Guzmán no fue lo que se aprobó. No, claramente. Hubo cambios. No, hubo cambios. Digo, el proyecto que llegó del Ejecutivo al que le terminó dando media sanción no es el mismo, desde los considerandos hasta la cantidad de artículos que tiene. También es cierto que esto asegura de alguna manera que todas las fuerzas políticas participan de la discusión respecto de lo que significa endeudar al país, que no es una decisión propia del Ejecutivo solamente, teniendo en cuenta que es un sistema presidencialista. Digo, no es una discusión propia del Ejecutivo, sino que todas las fuerzas políticas, que es donde que están en el Congreso, que es donde están representadas todas, participan de la discusión y en todo caso ya no le pueden echar la culpa a los demás, sino que también forman parte del total. De todos dijimos, bueno, avancemos hacia ese camino. Claro, exactamente. Bueno, el gran desafío de nuestra fuerza política es mostrarle a la sociedad que más allá de las diferencias, seguimos trabajando con los principios rectores del Frente de Todos. Esto aclaró el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en relación al debate que se dio en el Congreso de la Nación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no nos podemos llevar por las cuestiones personales, tenemos una responsabilidad política de sacar a los argentinos y argentinas de la crisis, plantea Sergio Massa. Varios diputados del oficialismo señalan que ahora es el momento de iniciar, lo decía Daniel Arroyo aquí en DTV, de iniciar trabajos para bajar la inflación. Si no se baja la inflación es muy difícil cumplir no solo el acuerdo con el fondo, sino con la deuda social de la República Argentina o la deuda puertas hacia adentro de la República Argentina. Justamente lo que decíamos recién, entonces, para bajar la inflación, los proyectos que tengan que ver con el largo plazo, aunque sea una mirada a mediano, largo plazo, porque bueno, se están tomando medidas con respecto al tema también de los dólares, bueno, mirar un poquito con perspectiva, que últimamente no es lo que se viene haciendo. Claro. Pero en este año que es no electoral, debería ser para aprovechar un poco eso. Exactamente. Bueno, las declaraciones entonces del presidente de la Cámara de Diputados, su visión respecto a lo aprobado por parte de la Cámara Baja, discusión que ahora está
en el Senado Nacional y las perspectivas de esta nueva etapa que también se inicia en el Congreso, de la búsqueda de consensos, la búsqueda de mayorías, la construcción de llevar adelante el tratamiento de diferentes temas y con acuerdos entre oficialismo y la oposición. Hablamos con Fernando Carvajal, el diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa. Sobre estos debates decía lo siguiente. Con el bloque de la Unión Cívica Radical votamos a favor del acuerdo, pero también en la discusión previa tuvimos de entrada muy claramente el concepto de que lo único que estaba sujeto a discusión era refinanciar o no el acuerdo y en todo caso este tramo del nuevo préstamo, que de ninguna manera era admisible ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista constitucional la pretensión del ministro Guzmán de discutir medidas de corte económico porque no corresponde con nuestro modelo constitucional. Tal cual. Esto lo teníamos muy claro desde el principio. Desde el punto de vista político, más allá de que entendemos que algunos sectores, aún de nuestros propios votantes un poco más extremos, nos critican, quedamos con la tranquilidad de conciencia de que hicimos lo correcto. Yo creo que hay que ser muy responsables en política y no hay que dejar que la locura de los otros nos contagie. ¿Quiénes votaron en contra? Hay sectores que han quedado marginalizados del sentido común que impone la hora, es decir, votó junto al kirchnerismo, Milei, Del Caño y López Murphy. Que la verdad que lo de López Murphy habría que ponerlo en una parte porque me cuesta mucho entender cómo queda en esta postura López Murphy. Pero digo, sectores muy marginales de la política, finalmente en extremos ideológicos y terminan coincidiendo. ¿Y en qué coinciden? En que cuanto peor nos vaya es mejor para ellos. Y esta es una mirada que no nos podemos permitir. Bueno, ahí estaba el diputado del radicalismo por la provincia de Formosa, los acuerdos sancionados por parte del Congreso en lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo que necesitaba la ratificación del Parlamento, tiene la ratificación de la Cámara de Diputados, se tramita por estas horas la ratificación en el Senado de la Nación. Pero los debates continúan, los debates siguen porque se tienen que buscar acuerdos entre oficialismo y oposición en diferentes temas y hay temas de decisión del Poder Ejecutivo que tienen su repercusión en el Congreso. Veremos si se modifica, si no se modifica, si también ahí se puede lograr consenso. Uno de los temas tiene que ver con las retenciones, David. Sí, nosotros comentábamos al principio del programa respecto de la suspensión del registro de exportaciones de los derivados del poroto de soja. Bueno, entró hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para citar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, lleva la firma de Omar de Marchi, el diputado del PRO, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Lo acompañan un montón de diputados de Juntos por el Cambio, en su gran mayoría del PRO, que obviamente lo que dice es que venga a explicar por qué suspendieron el registro frente a las posibilidades de la suba de las retenciones. Hay una parte donde dice la harina y el aceite de soja tienen valor agregado, con lo que esta medida, sumada a la incertidumbre respecto de las posibles retenciones, fomenta la desindustrialización. A ver, volvemos a explicar lo mismo que decíamos al principio. Las retenciones al poroto de soja hoy están en un 33%, mientras que las retenciones para los derivados del producto de soja, que son productos industrializados, harina, aceite, pellets, están en un 31%. Ese diferencial que existe de 2 puntos tiene que ver con que al principio de la administración de Alberto Fernández decidieron plantear esa diferencia. ¿Para qué? Para que sea más barato exportar harina que exportar poroto y de esa manera exportar valor agregado, ¿no? Claro. Que haya una industrialización y haya valor agregado. Pero esa baja de 2 puntos fue una decisión por decreto, con lo cual podrían volver a las retenciones al 33% para estos sectores mediante un decreto que no debería pasar por el Congreso de la Nación porque no está modificando ningún impuesto. En la administración Cambiemos... Y tampoco es crear un nuevo impuesto. No está creando el rechazo nada. Primero que fue tiene... un incentivo que podría volver para atrás. Eso sí, sería. Claro. Esto durante la administración Cambiemos, este incentivo existe desde la época del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la administración Cambiemos lo sacaron, quedó la misma retención para el poroto y para la harina o el aceite. Bueno, entre las primeras medidas de la administración de Alberto Fernández,
lo que hizo es volver a poner este incentivo de 2 puntos de diferencia. No nos olvidemos que parte de la discusión que tiene la Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la recaudación. Tiene que ver con bajar el déficit, y cómo planea bajar el déficit del gobierno argentino, y así se lo dijo al Fondo Monetario Internacional, es incrementando la recaudación. Para incrementar la recaudación es o subís impuestos o cobrás mejor. Claro. Bueno, subir impuestos, la verdad que sería, en esto que hablábamos antes de un escenario de paridad del Congreso de la Nación, sería muy difícil que hoy un nuevo impuesto o una suba de un impuesto pase por el Congreso, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio ya lo he dicho públicamente que no va a avalar ninguna suba de impuestos ni ningún nuevo impuesto. Bueno, esto, como no tiene que pasar por el Congreso de la Nación, es simplemente un decreto del Ejecutivo, lo podrían modificar. No se sabe qué es lo que va a hacer el Ejecutivo, porque hasta ahora lo único que hizo fue suspender el registro de exportaciones, pero lo que se entiende es que cada vez que suspenden el registro de exportaciones es para que los exportadores no puedan adelantar las operaciones para pagar menos, claro, porque quedarían en el 31% en este caso. Claro. Bueno, entonces se está esperando la medida. Ahora hay una citación para el ministro Domínguez. Sí. Veremos cómo prospera eso dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, si Domínguez dice voy ya urgente al Congreso de la Nación, ¿dónde tendría que hablar? No tiene en el recinto. Bueno, pero ya ¿no? Armamos rápido. Se conforma, sí, cuando fue el tema de ambiente que vino el ministro Cabandier, bueno, pues se conformó ese mismo día. A ver, una de las comisiones que estaba en discusión entre el oficialismo y la oposición es Agricultura. Claro. Sí. Con lo cual, esa discusión ahora seguramente se profundizaría en este contexto. ¿Quién va a presidir la comisión de Agricultura? ¿Cómo va a estar conformada? Claro. ¿Cuántos diputados de cada lado? Porque encima el diputado que la presidía dejó de ser diputado nacional, ¿no? Un diputado del Frente de Todos por la provincia de Corrientes. Recién yo le estaba preguntando. Aragón, el diputado Aragón. Cuando le estábamos preguntando recién a Arjol, no hay agenda todavía prevista para esta semana. Y la verdad que sería una semana que se podría ya comenzar. Pero yo entiendo como que, a ver, de manera informal me parece que los presidentes de bloque deben estar hablando de ese tema. Sí, no sé si hoy mismo. Hoy... A ver, ¿no? Si la intención es que el Congreso empiece con la Cámara de Diputados empiece a trabajar habitualmente, es lo primero que tienen que hacer y deberían estar hablando en ese sentido. Sí. Claro. Hay contactos entre los presidentes de los bloques, pero me parece que, como decíamos hace un ratito, hay que ver cuán dolidos quedaron después de la votación del Fondo Monetario Internacional. Me parece mucho más del Frente de Todos que de Juntos por el Cambio, para saber cuáles son las resoluciones que se toman, quiénes son los diputados que van a ir a las comisiones que son centrales, más allá de las que ya están conformadas, que es presupuesto y finanzas, los diputados que votaron en contra o se abstuvieron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa discusión me parece que todavía le falta resolver al Frente de Todos como para poder avanzar en la discusión de las comisiones. En Juntos por el Cambio, el diputado con el que recién hablábamos decía, bueno, el sistema DON, bueno, pero entre los dos radicalismos, ¿cómo se resuelve el sistema DON? Sí, sí. Además está el tema de las comisiones permanentes, está la discusión de las comisiones bicamerales, hay una discusión fuerte que se está dando puertas hacia adentro de cada uno de los bloques. El radicalismo, Juntos por el Cambio, quiere que esa comisión de Agricultura sea encabezado por Ricardo Buillalde. Exacto, uno de los históricos referentes del agro que llegó a la política y que ahora, bueno, se consolidó en ese lugar y, bueno, y trabaja desde ese lado. Pero, y además bueno, fue ministro de Agricultura. Además fue ministro de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri, así que él es el candidato natural, digamos, de parte de Juntos por el Cambio. Hay acuerdos sobre eso, hay que ver qué se propone también, porque en este caso, en el lado del Frente de Todos, hay distintas líneas, sobre todo por lo que significa el simbolismo que tiene la relación con el campo para el oficialismo. Así que la figura que elijan, como en este caso, por ejemplo, se eligió Julián Domínguez, una figura de consenso que no es mayormente polémica. Bueno, ese fue un perfil. Vamos a ver, por ejemplo, qué perfil se adopta acá en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, hablando lo que señalamos nosotros, el proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de incentivo a la construcción o el tema de la industria automotriz, ya estamos hablando de por lo menos 4 o 5 comisiones que hay que conformar. Sí, ¿no? Totalmente. Más allá de que comisión casi cabecera para discutir muchos temas es la Comisión de Presupuesto, hay
varias comisiones que hay que empezar a Seguro que debe haber cambios de conformar. legislación general en alguno de estos puntos. Claro. Industria, comercio, agricultura, o sea, hay unas cuantas involucradas. Y hay que ver también cómo se resuelven algunas discusiones que tienen que ver con la nueva aprobación del presupuesto. Digo, esta discusión que se tiene hacia adelante sobre las posibles subas de retenciones tiene que ver con la ley de emergencia económica. La ley de emergencia económica que se renovaba con el presupuesto, bueno, al no aprobarse el presupuesto para este año, cayó el 31 de diciembre del año pasado. Esa ley de emergencia lo que le daba la potestad al Ejecutivo de modificar las retenciones. A ver, entonces, ¿cómo estamos ahora? Estamos en un vacío legal según una biblioteca. Según la biblioteca de, por ejemplo, Burjaile, el diputado Burjaile, sería ilegal que el gobierno avance en esa línea. Otra biblioteca dice el gobierno está facultado. Sí. Y ahí está la discusión y el tema terminaría en tribunales. Pero lo cierto es que es un tema que tienen que resolverlo desde el punto de vista legislativo para ponerle un punto final a esa discusión, ¿no? Que hay esas discusiones respecto a qué pasa con el tema de las retenciones, si se aumentan o no se aumentan. Aquí, bien nos decía David, aquí hay hay dos puntos que se habían descontado en un momento determinado vía un DNU, un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, y lo que hace ahora es modificar nuevamente ese DNU. ¿Cómo podrá consensuar entre oficialismo y oposición? A lo mejor el consenso pasa por ponerle un plazo en el cual esta retención se modifica a volver otra vez a los orígenes, a la suma o al porcentaje original, sin modificar lo que sería la retención en general, pero sí volverlo a lo que sería la recaudación de ese momento, claro, ¿no? De entonces. Podría ponerse un plazo de decir, bueno, por 6 meses y volver a discutir, sí, o lo 3 que pasa meses y es que volver a frente a discutir. eso, el problema con el que te enfrentas es que si vos pones un plazo, los exportadores adelantan exportaciones y te dicen, bueno, listo, yo ya exporté Claro. con el impuesto anterior, con el monto anterior, y la medida de la suba de las retenciones para recaudar no te serviría mucho. Bueno, habrá que tener también el compromiso del otro lado para poder desarrollar y llevar adelante estas políticas. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas y Daniela Mosetic nos trae una en especial. Bueno, acá estoy con dos compañeros que seguramente deben ser memoriosos y les debe sonar esta iniciativa de Graciela Camaño, que es la prohibición para nombrar y contratar familiares de parte de funcionarios del Estado. ¿Se acuerdan que hubo durante la época de Mauricio Macri una polémica grande sobre si se podía, quiénes podían contratar, qué no podía contratar? Había habido un decreto en esto que había sido, bueno, achicar un poco la estructura del Estado, que bueno, hoy por hoy parece que vuelve a haber alguna intención de eso. Este proyecto de Graciela Camaño lo vuelve a presentar, después les voy a contar un poco cómo es el detalle de por qué lo vuelve a presentar. ¿Y qué dice? Dice, los funcionarios públicos de todos los poderes de la nación, así como los funcionarios de empresas del Estado Nacional, no podrán contratar parientes propios en razón de naturaleza, o sea, con lazos sanguíneos, en línea recta, ascendiente o descendiente, en cualquier grado y en línea colateral hasta el 4º grado o por adopción. Es decir, pariente cercano, lejano, primo, hijo, nieto, padre, todo eso afuera, no se puede. Menos que menos el cónyuge. Claro. El menos que menos el cónyuge / conviviente / pareja, Puede ser ¿no? un gran asesor o asesora, pero no. No puede ser, exactamente. Parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad, gente que sea cercano, que esté probado, que tengan un vínculo familiar que no sea sanguíneo, un padrino, una madrina, un tutor o un tío postizo, tampoco. Ahí está, pareja conviviente con la que mantuviera unión convivencial y parientes por consanguinidad de la pareja conviviente, es decir, todos los familiares de mi pareja, de mi conviviente, también quedan afuera. El proyecto tiene un detalle muy, muy amplio sobre quiénes no, y hay muchos no, porque en este caso, cuando viene el momento de los nombramientos, incluso también en este ámbito parlamentario, bueno, suelen venir con un equipo de gente de confianza. El proyecto lo indica en los fundamentos. No, necesito un jefe de despacho, es alguien de confianza. Y después revisás las nóminas y muchas veces hay
apellidos repetidos, pero un montón. Y un montón de que hurgando un poco más también te das cuenta que son gente, que son parientes, que son familiares, bueno, o gente que viene trabajando desde hace rato con esos vínculos. Hace un detalle importante que no es aplicable para aquellos casos en los que mediar en procesos de selección por concurso. Bueno, lógicamente, bueno, a veces sucede, por ejemplo, también hay casos en el Poder Judicial, donde es más factible este tema de llegar por concurso. Por supuesto, también acá tenemos el tema electoral, ¿no? El que llega por una elección a su cargo, eso es, por supuesto que es válido. Dice, bueno, suponete que nombraste a alguien que no correspondía. Bueno, los funcionarios involucrados en una designación irregular deben reembolsar económicamente en forma solidaria con el beneficiario del nombramiento o contratación realizada todo cuanto hubiera percibido el pariente irregularmente designado. Es decir, todo lo que cobró ese familiar que está en infracción, hay que devolverlo. Y incluso acá no lo menciono, pero en el proyecto habla de multas también, que se pueden establecer multas. No se puede desconocer que no se podía contratar a un familiar, por lo tanto, se aplica también una multa, no solo devolver ese dinero, porque puede ser que después del tiempo que la justicia determine esa devolución del dinero ya no tenga ninguna validez, entonces se le impone una multa. Ahí les cuento un poquito el contexto. Es un proyecto que ya fue presentado en 2020 y tiene que ver con un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri en 2018, en el que se prohibía la contratación de familiares para los funcionarios de más alto rango del Ejecutivo, pero no hablaba de los otros dos poderes, del Legislativo ni el Judicial, ni de los funcionarios de menor categoría. Entonces, bueno, a esto viene el proyecto de Graciela Camaño, del Interbloque Federal. El decreto de Macri hablaba de presidente, vicepresidente y ministros. Bueno, el Poder Legislativo también tiene que estar involucrado en esto. Los despachos y los contratos en el Poder Legislativo son muchos, muy codiciados, y también en el Poder Judicial. Por lo tanto, ¿podemos extender esto? En el 2020 esto no tuvo éxito. Claro. Hubo un momento, bueno, de pandemia, en el que las prioridades fueron otras, pero Graciela Camaño quiere volver a revisar estos puntos que están medio flojos, porque ella dice en los fundamentos: en la Argentina la regulación del nepotismo está débilmente legislada. En el proyecto también recuerda cómo es que vino este tema. ¿Se acuerdan la empleada doméstica de un ministro de Trabajo? Bueno, en ese caso tenía un nombramiento para el cual no estaba preparada, y ya digamos, colaboraba con él en otra tarea, no correspondía el puesto que se le había dado. De estos hay varios y bastante conocidos y bastante polémicos, que cuando son descubiertos en la lista saltan rápidamente. Por eso, me acuerdo el jardinero de la Rúa. El jardinero de la Rúa, sí, exactamente. Bueno, hay otro caso, Inadi también, que hubo ahí también. Bueno, entonces, si está por ley y si está especificado por ley, bueno, estos están invalidados siempre que no tengan que ver con el mérito o con el concurso, por supuesto, porque en ese caso sí. Pero bueno, a ver si este año puede salir este proyecto. También apunta a esto, a tener un poco más controlada la estructura del Estado, que muchas veces con la llegada de nuevas gestiones, esto en el 2020 sobre todo, el reparto y los nombramientos no son pocos. Por eso, bueno, vuelve con este proyecto, a ver si en 2022 tiene suerte. Bueno, gracias, Dani. Es un tema para discutir, un tema que también se da, y mucho bien lo decía Dani, hablando de los diferentes poderes, en el Poder Judicial de la Nación, el tema de los familiares y los nombramientos y las carreras judiciales que a veces están asociadas entre las diferentes familias. Bueno, temas a discutir por parte del Parlamento, proyectos que van generando los propios legisladores, o en este caso Graciela Camaño, que vuelve a repetir, que vuelve a publicar nuevamente y a presentar nuevamente una iniciativa que ya está publicada o presentada desde el año 2020 y que se remite o se remonta
al año 2018, a un DNU mejorado, ¿no? Mejora un DNU del entonces presidente Mauricio Macri. Cambiamos de tema, hablamos de la situación interna de Juntos por el Cambio, la situación interna de la Unión Cívica Radical. Graciela Lena, diputada del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, decía lo siguiente. Yo creo que se reconfiguró el escenario político después de las últimas elecciones. Qué raro, y después de estas diferentes mayorías que hoy tenemos en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. De ahí en más, nosotros tenemos la necesidad y el desafío de mostrar que Juntos por el Cambio en temas importantes está unido, a pesar de la diversidad de opiniones que podemos llegar a tener y coincidir, algunos más, otros menos, pero que sabemos que coincidimos en lo más importante. Hoy, obviamente, yo vengo de la Unión Cívica Radical, me gustaría, y creo que estamos haciendo todo lo posible dentro de la Unión Cívica Radical como para tener una mayor presencia dentro de la coalición electoral. Pero creo que ninguno de estas cuestiones va a ser mucho más importante que mantener la unidad de lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, ahí estaba la diputada Gabriela Lena, diputada del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, el tema de mantener la unidad de su sector. El tema de la unidad lo está hablando, como lo está hablando y estamos viendo Juntos por el Cambio, también lo está hablando el Frente de Todos. A partir de la decisión del sector de Máximo Kirchner de votar de diferente manera o rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta mismo en los sectores que conforman y que tiene 3 diputados nacionales, que es el sector de Patria Grande, de Juan Grabois, en la conferencia de prensa previo a lo que fue la discusión en el recinto y la posterior votación en el recinto de la Cámara de Diputados, planteó también la discusión puede estar rechazando un proyecto de ley como fue el acuerdo con el fondo, pero de ninguna manera se pone en peligro la unidad del Frente de Todos, señalaron. ¿Se pondrá o no se pondrá? No, yo creo que ya hubiera sucedido la ruptura, me da la sensación. Hubo 3 gestos. Primero, el máximo en la salida del bloque, la ausencia del 1 de marzo y la decisión de este voto de 37 más 11, que es un número súper importante para la proporción del bloque. Y si hasta este momento no explotó, estaría ahí la bomba, ¿no? Claro. Todavía la están cuidando, me da esa sensación. No sé qué otro tema podría venir que desencadene. Puede ser que tenga algo que ver con la gestión o con otros puntos de discordancia. En lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria, creo que nada más polémico que esto puede suceder. Claro, me parece que desde el punto de vista político hay mucha fricción, pero ninguno quiere romper. A ver, en esto, cuando hace unos momentos leías los dichos de Sergio Massa, en esa conferencia de prensa previa a la discusión adentro del recinto, Massa hacía referencia a que las discusiones existen, pero que no necesariamente todos tienen que pensar lo mismo, y puso como ejemplo las reelecciones en la provincia de Buenos Aires para los intendentes, en donde el Frente Renovador, que él preside, se opuso a que se tome un periodo más para los intendentes, y hacía referencia a que, aunque el oficialismo, Axel Kicillof, avanzaba en esa reelección, el Frente Renovador se opuso y no necesariamente significó una ruptura. A mí me parece que son 2 dimensiones muy diferentes, la de los intendentes de la provincia de Buenos Aires con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la posición que tomó la Cámpora en el acuerdo con el fondo y los días siguientes. Claro, obviamente, como en toda decisión política, hay cruces de facturas de un lado o del otro, cuestionamientos de un lado o del otro, muchas discusiones van a quedar puertas hacia adentro del Frente de Todos. Se verá en el futuro, cuando tengan que armar las listas pensando en la renovación parlamentaria del año 2023 y la renovación de los cargos de presidente vice, de gobernador, vicegobernador, a lo mejor se van a tener en cuenta o no se van a tener en cuenta, veremos qué es lo que ocurre. Hay que esperar la votación del día jueves también porque eso ahí, ahora nosotros acá en Diputados tenemos ese panorama más claro de los nombres, hasta el momento que se apretó el botón no se sabía exactamente quiénes iban a estar dentro de cada grupo.
grupo, y la posibilidad que, por ejemplo, que en el Senado suceda algo distinto que en diputados. Ha habido experiencia ya de bloque partido, por ejemplo, del PJ. Sí. Hubo experiencia incluso con Cristina dentro de uno de esos bloques escindidos. Por ahí toman una actitud distinta. Hay mucho hermetismo del otro lado también. Pero en ese momento el gobierno no era del Frente de Todos, ¿no? Era el gobierno de Cambiemos. Entonces estaba Unidad Ciudadana por un lado, Claro. el PJ por el otro, los tironeos, pero ahora, y todos estaban casi en el llano. Ahora no, claro. ahora están en otra situación y me parece que en el horizonte el Frente de Todos ve que quiere mantenerse en esa situación. Y para mantenerse en esa situación, los principales referentes dicen, necesitamos la unidad. Después, las discusiones, y hoy en el Senado, yo te diría que es verdad que en la Cámara de Diputados hasta último momento no se conoció qué es lo que iba a hacer el sector principalmente de la Cámpora, y hoy en el Senado tienen la misma actitud en el sentido de, en cuanto hubo contacto con la prensa, los senadores que responden a la Cámpora no hicieron ningún tipo de declaración. No, claro, exactamente. También creo que esto de la ruptura o no ruptura del bloque tiene que ver con que el objetivo se logró, entonces pasó a un segundo plano esa cuestión interna. Ahora, si estaba en peligro la aprobación o la media sanción, ahí sí iba a decir, bueno, esto se rompe, esto no puede continuar o queda la Cámpora fuera del gobierno. Pero bueno, cuando decimos la Cámpora, decimos la vicepresidenta también, entonces no es tan sencillo como que un sector se va a conformar lo suyo, sino que forma parte de la estructura del gobierno, ¿no? Y saben que si hay se incrementa una crisis en el bloque o entre los diferentes sectores, se profundiza en una crisis que ya es una crisis de gobierno. ¿No? Es una crisis política de gobierno muy fuerte y me parece que hay que ver de qué manera se evita. Y esto me parece que los principales referentes del Frente de Todos, por lo menos aquellos que son referentes aquí en el Congreso de la Nación, lo tienen en claro y lo tienen en cuenta. Y a la hora de discutir los diferentes proyectos, seguramente se va a generar una fuerte discusión política, puertas hacia adentro. Y habrá pase de factura, obviamente. Acá lo estábamos hablando. A la hora de conformar las comisiones, a lo mejor algún diputado del sector de la Cámpora que tenía aspiraciones a presidir una comisión, a lo mejor se lo ve que queda relegado. Bueno, sin ir más lejos, cuando se armó la conformación de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Finanzas, que discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tenías en el espacio del oficialismo a ningún representante de ese sector en particular. Sí. Digo, No solo que no tenía, sino que se lo reemplazó. Se reemplazó, claro. Por eso digo, y lo que había, lo reemplazaron y hubo una decisión política respecto de eso. Una decisión política que tenía las dos caras. Una cara era la de la Cámpora, que decía nosotros no vamos a apoyar esto, entonces en la comisión no vamos a firmar este dictamen. Y otra cara del mismo sector diciendo, bueno, nosotros necesitamos los votos para el dictamen, córranse de ese lugar, dejen a 2 diputados que apoyen este proyecto y después seguiremos discutiendo. Sí, que es algo que se ha utilizado en numerosas ocasiones respecto a el oficialismo de modificar una comisión ante la negativa ya anticipada de un diputado a acompañar un proyecto. El propio Germán Martínez señaló que perteneció a una comisión determinada durante algunas horas nada más, simplemente para poder firmar un dictamen. ¿No? Bueno, sí, es la... Bueno, sin ir más lejos, Leandro Santoro, que firmaba el dictamen, se fue de la comisión porque el día de la firma del dictamen él no iba a poder estar. Entonces pusieron a otro en su reemplazo. Leiva, el diputado Leiva, fue a la comisión de finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ahora hay que ver si Leiva se queda en esa comisión o dicen, bueno, Leiva ya terminó esta discusión, ahora vuelve Santoro. Cambio, dice Bueno, fue totalmente Aparicio. Ad hoc, digamos. La conformación fue exactamente para que salga el dictamen. Claro. Pero bueno, eso también es el juego de la política. Cuando hemos tenido 2 experiencias que hubo ausentes por COVID, porque no llegaron, porque estaban de viaje, bueno, quién es el organizador o quién es el articulador de que el dictamen salga, no le importa cómo. Ahí buscaron una alternativa, bueno, Santoro no viene, bueno, a ver cómo lo podemos resolver. Seguro. Los dictámenes y las firmas tienen que estar, así que bueno, ahí el reconocimiento para quien lo hizo. Hablando del COVID que nombra Daniela, no se habló más nada del tema de
reporte sanitario aquí en el Congreso de la Nación en torno a el funcionamiento del Congreso. No, creo que no. Se siguió haciendo el tema de los hisopados para las últimas sesiones. Sí, eso y sigue lo que se ha vigente. pedido y lo que, digamos, como control epidemiológico, el tema de tener el cronograma de vacunas, ¿no? Eso sí. Sí. Todos los que asistimos a la sesión teníamos que tener el cronograma de vacunas completo. Claro, y lo mismo está sucediendo en el Senado Nacional respecto a este debate en comisión, y que seguramente va a ser el jueves también la sesión en el Senado, y que va a ocurrir lo mismo, es decir, que tenemos garantizada la plenitud de la presencialidad, tanto en comisiones como en el recinto de la Cámara, ¿no? Sí. Una discusión en el Senado que continúa en este momento con los funcionarios de gobierno. Se supone que mañana va a haber dictamen y el jueves iría al recinto. Y en la Cámara de Diputados de vuelta, lo mismo. Estamos esperando la conformación de las comisiones. Hay ya una buena cantidad de proyectos de ley como para que empiecen a ser discutidos en las comisiones, pero hasta que ese sector no empiece a moverse, va a ser muy difícil que podamos avanzar. No, y me parece que después también de las declaraciones que estábamos leyendo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde habló de la necesidad y de seguir en esta línea de acuerdos de consenso entre oficialismo y oposición para avanzar en diferentes proyectos, agroindustria, proyectos de incentivo a la construcción, es necesario sentarse y definir rápidamente las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Daniela Mosetti, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Señor David Cayón, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A ustedes también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión, seguir teniendo las opiniones, las reflexiones de los diputados nacionales, seguir conociendo proyectos de ley a discutirse en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. El análisis por DTV. Gracias.